a una destacada arquitecta del campo patrimonial, que es Lorena Pérez Leighton, quien nos presentará una charla titulada Patrimonio y Comunidad, variables para la salvaguarda mediante la arquitectura. Al término de la charla, la acompañará en el escenario al docente Guido Paredes en un espacio abierto de conversación. A continuación presentaré brevemente a la charlista y al moderador. Lorena Pérez Leighton es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica y magíster en preservación histórica en la Universidad de Columbia, Nueva York. Se desempeñó como arquitecta colaboradora en Easton Architects en esa ciudad y luego como encargada regional de patrimonio en la Dirección de Arquitectura del MOC en la región de Maule. Actualmente es profesora del Magíster de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica de Santiago y desarrolla proyectos en patrimonio e investigación como socia de Redo Arquitectura, oficina especializada en preservación y restauración del patrimonio en Chile. Guido Paredes es arquitecto titulado en la Universidad Católica de Valparaíso, con experiencia en el área privada, pública y académica. Ha realizado cursos de especialización en patrimonio y actualmente está cursando una maestría en gestión e intervención en el patrimonio arquitectónico y urbano, dictado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. En los últimos años se ha enfocado en el estudio del patrimonio urbano y arquitectónico en madera de la zona sur de Chile, en especial de la provincia de Yaquil. Bueno, sin más preámbulo, quisiera invitar al escenario a Lorena Pérez para que podamos escuchar su charla Patrimonio y Comunidad. Les pido un gran aplauso, por favor. ¿Se escucha? Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Me gustaría partir contándoles una anécdota de cómo me metí en el mundo del patrimonio. Cuando entré a la universidad yo quería estudiar arte y mis padres me dijeron que no me iban a pagar la carrera, que tenía que estudiar algo más rentable. Ahí se equivocaron, definitivamente no es más rentable, pero decidí que si me iba a meter en arquitectura quería trabajar con algo que no fuera solo obra nueva, sino algo que estuviera anclado en las comunidades, que tuviera más sentido para mí, que tuviera un punto de partida que no fuera yo. Entonces, por eso les quiero hablar hoy día de patrimonio y comunidad y cuáles son las variables para mí que tiene esta práctica. Les voy a presentar 3 proyectos en los cuales he trabajado a lo largo de 7 años y que tienen 3 estados de avance. A ver, ya. Cada uno de estos proyectos tiene una vinculación distinta con las comunidades. El primero, con una comunidad dispersa, asociada a un patrimonio modesto. Vamos a llamarlo de esta manera y les voy a explicar por qué luego. La comunidad ampliada, asociada al patrimonio monumental, que es el patrimonio que conocemos más comúnmente. Y luego, la comunidad viva, que está asociada a un patrimonio inmaterial. El primer caso se vincula con un proyecto de investigación y una publicación que se llama Casas en el Valle del Río Simpson, en Aysén. La comunidad ampliada con una casa del Museo Gabriela Mistral en los Andes. Y el tercer proyecto es un refugio Yagán en Punta Arenas. Vamos a partir con la investigación. Esta es una definición de la Carta de ICOMOS del 65. La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular. Se refiere no solo a las grandes creaciones, sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. En este caso, trabajamos con varias localidades en el área del Valle del Río Simpson, buscando arquitectura residencial. No esperábamos encontrarnos con arquitectura que cupiera dentro de la definición de arquitectura modesta. En general son casas que de una u otra manera han sobrevivido a cambios en las expectativas de una manera de vivir más moderna, más confortable. Estas casas pertenecen a la colonización tardía de la zona,
en principios del siglo XX y se llamaban casas brujas, porque llegaron colonos de distintas partes de la Pampa Argentina y de Chiloé y de otras zonas de Chile, traídos por la industria ganadera, y se tomaban terrenos. Entonces erigían casas en la noche que tenían que ser de 4 paredes, levantadas muy rápidamente, y así hacerse del terreno. El patrimonio modesto se define como aquellos bienes urbanos característicos de cada ciudad, principalmente residenciales que constituyen tejidos concentrados y o dispersos, destinados a clases sociales medias y realizados por constructores y en menor medida profesionales, utilizando técnicas y tecnologías principalmente postindustriales. Esta es una de las casas con las que nos encontramos. Entonces, la pregunta que nos planteamos con Carlos Castillo y Tomás Errázuriz, con quienes hicimos esta investigación, con apoyo de alumnos de la Universidad Central, fue ¿quién quiere vivir aquí? De momento, cuando nos encontramos en este lugar, nadie quería vivir ahí. La mayoría de las casas estaban desocupadas. Casas que en muchos casos no tienen piso, sino que piso de tierra, que no tienen aislación de ningún tipo, que se encuentran en un estado avanzado de deterioro y que no presentan ninguna situación confortable para vivir. No esperábamos, de una u otra manera, no encontrarnos con nadie. Esperábamos que el ejercicio fuera igual que siempre. Esperábamos que llegáramos y hubiera alguien que quisiera mostrarnos su casa. Sí encontramos algunas personas que vivían ahí, pero por ejemplo en el caso de Balmaceda, había una migración muy fuerte de las generaciones más jóvenes que se querían ir a Coyhaique o salir simplemente de la región para buscar mejores perspectivas de vida. ¿Qué pasa cuando no hay comunidad? Es un patrimonio que está destinado a desaparecer. La comunidad no es solo entendida como la gente que habita los lugares, sino también como la gente que los cuida, le interesa. En este caso, hay muchos profesionales que han intentado darle valor, que han intentado de una u otra manera rescatar estas casas, pero la casa en madera, dice Muñoz, está destinada a desaparecer. Y en tanto y cuanto se entienda como un espacio deficiente y obsoleto en su función habitacional y por tanto menos eficiente y económico, a una alternativa que ofrece el mundo va a desaparecer. Y este es el caso de este tipo de casas. Hay una parte de nosotros, en general como arquitectos, que tiene una fascinación por la ruina, que la encontramos seductora desde Piranesi en adelante. Yo encuentro que esta es una postal preciosa, pero yo no viviría en esa casa. Y me imagino que ninguno de ustedes quisiera hacerlo. Entonces, no es una sorpresa que la gente que tiene menos recursos y no tiene opciones viva en estos lugares. Sin embargo, con la gente que sí vivía, tuvimos una conexión bien importante. Gente que nunca se había preguntado si su casa tenía algún valor más allá de ser un cobijo. Hay casas que han pasado a ser bodegas, hay casas que han pasado a ser espacios de trabajo detrás de las casas nuevas, pero cuando decidimos llegar a dibujarlas, la gente nos preguntaba ¿por qué? ¿Por qué quieres dibujar mi casa? ¿Por qué quieres medirla? ¿Por qué quieres estudiarla? Finalmente encontramos estos 6 lugares en los cuales nos concentramos, porque habían en los otros muy pocos casos. De 2 a 10 casos en los que tienen los puntos menores, después de 10 a 30, de 30 a 100. Y encontramos muchos lugares como Puerto Aysén, Villa Los Torreones, Coyhaique, el Valle Simpson, Blanco y Balmaceda, que tenían una gran concentración de casas del tipo que definimos durante el proceso de investigación. Este es un ejemplo del trabajo de campo que se hizo. Este lo hizo la Mechi, de hecho, que trabajó conmigo en este proyecto. Y es un dibujo que muestra el cariño que puso el equipo cuando estuvo trabajando en terreno y la necesidad que tuvimos de entrar a las casas. Y de verdad fue una sorpresa el vínculo que se estableció con esta comunidad dispersa, como le llamamos, porque no es una comunidad que tuviera una conciencia colectiva de su patrimonio, que es en muchos casos lo que permite que esto subsista. Hicimos una especie de grilla de doble entrada en donde estaban los sistemas constructivos y la tipología o morfología de las casas. Entonces teníamos en una primera línea la casa habitación,
con la tejuela, el ladrillo, la cinta tapa junta, la tabla traslapada y el machiembrado. Y cada una de estas fue siendo clasificada de manera que pudiéramos tener una idea de la evolución. Y claro, cuando llegamos a las casas de 2 niveles, en general eran las más nuevas. Las que tenían buhardilla venían antes. Estas de acá arriba eran las más antiguas, de una construcción muy sencilla con 4 paredes que se levantaban a mitad de la noche. Dentro de las cosas que hicimos en el libro también fue desarrollar escantillones y clasificar con qué tipo de herramientas se producían estas casas. Y a medida que íbamos avanzando, hicimos un segundo proyecto que no voy a mostrar ahora para no alargarme demasiado, que es un glosario sobre las herramientas tejueleras. Pero aquí pudimos ver que todavía en muchos lugares habían herramientas y que ese sí era un patrimonio valorado por las familias que las tenían, mucho más que sus casas, porque las asociaban a un pasado donde había un oficio, a un pasado donde había una manera de hacer. Estas son las casas del capítulo 1 del libro, que son la tejuela, las casas más importantes que de una u otra manera manifestaban el material, porque en muchos casos ya había desaparecido o quedaba en una sola fachada, como esta, por ejemplo, o esta. Después vimos el ladrillo, que notablemente también apareció el adobe como construcción de ladrillo en tierra cruda, o bloque de adobe, como se conoce, que para la zona es muy particular porque es un clima que no permite este material. Si se fijan, todas las casas están en un estado muy avanzado de deterioro. Las de ladrillo están cubiertas en hormigón y quedan algunas como esta, que mezclan en las paredes de atrás, que aquí no se ve adobe, y en la pared frontal están recubiertas por ladrillo. El adobe vino de una otra manera del traspaso de la Pampa Argentina, este traspaso de cultura, que claro, el clima es muy distinto y cuando se enfrentaron al clima de esta región, evolucionó rápidamente en otras cosas y los vestigios son muy escasos. Esta es la cinta tapa junta, que es una modificación de la tabla vertical, en la cual se pone una tabla, es literalmente que tapa las juntas. Y es una especie de evolución en el tema de la aislación térmica de la tabla. Esta es la tabla traslapada, que ya es más conocida, también como tinglado. Y finalmente está el machiembrado, que es de una u otra manera el más evolucionado, y se hacía con unos cepillos especiales. En este punto ya se trabajaba con barraca, no eran tablas labradas, como en muchos de los casos anteriores. De ese proyecto, de una u otra manera, lo que obtuvimos fue un fracaso, siendo crítica y muy autocrítica, 7 años después, en el cual no logramos salvar ninguna de las casas que estudiamos. Se hicieron iniciativas, tratamos de llegar, y es muy difícil generar interés en edificios aislados de patrimonio modesto, en el cual no hay una comunidad activa que vaya desde adentro, que genere una fuerza y que mueva y movilice a las instituciones públicas, incluso a las instituciones privadas. Es caro, no es rentable socialmente, hay un sistema en el que se exige para poner fondos regionales o fondos nacionales, que se llama rentabilidad social, y que exige que eso exista como variable. En este caso, la Casa de Museo de Gabriela Mistral en los Andes habla de una comunidad ampliada, que no es una comunidad que viva o habite en esta casa, sino que es una comunidad en la cual se trabaja con expertos. Por ejemplo, los mistralianos, la comunidad mistraliana es una comunidad muy fuerte en los Andes, políticos, historiadores, mucha gente local que tenía un interés muy grande en salvar esta casa. El patrimonio cultural ha sido creado por personas y para las personas. Nuestro mundo es mejor gracias a la riqueza que aporta la cultura. Aunque las personas y su contribución al patrimonio cultural es importante, a menudo es más adecuado trabajar con grupos de personas o comunidades, ya que la cultura suele lograrse a través de la colaboración.
Este es del 2015 de ICRO. Es un documento que se llama Aproximaciones centradas en las personas para la conservación cultural del patrimonio vivo. Si no existen las comunidades, surge el caso anterior, en donde las casas siguen deteriorándose pese a que se hizo un registro y se hizo un trabajo importante de tratar de ponerlas en valor. En este caso, habían varios factores con los que trabajamos desde mi oficina y con la fundación y con el municipio, que tenían que ver con la vivienda existente, la comunidad asociada, la idea de museo, que apoyara a esta vivienda existente donde habitó Gabriela Mistral, el terreno, el jardín y el paisaje, que en este caso eran muy desafiantes. Esto se encuentra en Coquimbito, que es una zona protegida, que está en el camino Camino de los Libertadores, se llama General del Canto en ese tramo, y es una calle de fachada continua que tiene un nivel de protección de zona de conservación histórica, y esta gris es la casa de Gabriela Mistral. Ella vivió en el segundo nivel, en una casa de alto, si se fijan tiene dos accesos. El segundo acceso es a la casa, el primer acceso es hacia el segundo nivel. Y hay historias que fuimos recopilando a lo largo del trabajo con historiadores, con fotógrafos, con mistralianos, que nos explicaban ciertos aspectos muy importantes, como la vista, por ejemplo. Gabriela Mistral escribió Los sonetos de la muerte, una de sus obras más duras. Uno tiende a conocer a Gabriela Mistral por los poemas más infantiles y una aproximación mucho más liviana, pero su poesía es una poesía compleja, es una poesía difícil. Y ella escribió Los sonetos de la muerte en los 7, creo, años que vivió en esta casa, y ganó los Juegos Florales. Esta es la casa de Gabriela Mistral. Yo me salté una leve explicación. Esta casa que está acá al lado fue comprada también para sostener el museo. De una u otra manera, el segundo piso quería ser alterado lo menos posible, uno podría decir en un 5%. El segundo nivel, o el nivel inferior, queríamos alterarlo ya de una manera más importante para poder hacer accesos universales, poder acomodar un montón de programas que se fue generando desde la comunidad. Y la casa del lado, que era una casa de una crujía de adobe, pero tenía muchas modificaciones posteriores sin ningún valor, la podíamos intervenir de manera más importante. Esta es la vista de atrás de la casa. Todo lo que es azul es una intervención de los años 80, en la cual nosotros decidimos, en base a relatos, que no íbamos a rescatar. Los relatos son importantes. En este caso, la comunidad experta nos sobrepasaba en términos de conocimiento, entonces ahí hay que confiar, no queda otra. Nosotros lo que hicimos fue hacer un levantamiento con una topografía que era bastante desafiante aquí esta cita de UNESCO y ICOMOS del 94 lo que hace es establecer la importancia de trabajar con diversas fuentes de información. Algunos de los aspectos de las fuentes pueden ser la forma y el diseño, los materiales y la sustancia, el uso y la función, la tradición y las técnicas, la ubicación y el escenario, así como el espíritu y el sentimiento y otros factores internos y externos. Nosotros trabajamos con conservadores, con expertos en patología, con expertos en Gabriela Mistral. De hecho, yo tuve que hacer un curso de 6 sesiones sobre la poesía de Gabriela Mistral, que me exigieron las personas con las que estábamos trabajando. Así que estuve estudiando Gabriela Mistral por 6 semanas, lo que fue fascinante y muy difícil a la vez. Estuvimos trabajando con fuentes de arte. Esta es una pintura de Laura Roddick, que mostraba la casa cómo estaba antes de la intervención de los años 40. En la intervención de los años 40 se hizo una especie de intervención Art Nouveau, que fue una intervención transversal en la ciudad de los Andes, donde las casas de un corte más colonial fueron reformadas, con fachadas de hormigón armado. Detrás de esto la casa es de adobe, entonces, dado el clima más seco, no hay un traspaso tan fuerte de humedad,
el hormigón tiende a bloquear la evaporación y por lo tanto empieza a deteriorar el lado de abajo. En este caso, por suerte, está bastante bien. Nosotros nos enfrentamos a esta situación y luego a esta. Y dijimos, ya, ¿qué hacemos? Volvemos al punto en el cual vivía Gabriela Mistral y removemos este balcón, que no es particularmente hermoso, sacamos los adornos, reponemos los balcones de madera. Esta es una foto donde sale ella en este balcón de madera, este es el balcón de ahora, y la verdad es que como equipo decidimos que no teníamos las facultades para destruir algo que igual es parte de la historia de la casa. Esa fue nuestra decisión, esa es una postura. Uno puede tener distintas posturas con respecto a la arquitectura patrimonial, pero en nuestro caso nos pareció que no teníamos suficiente información para reconstruir este balcón y tampoco nos sentíamos con el derecho de hacerlo. También trabajamos con este elemento que podría parecer menor, pero es una ventana que da originalmente un balcón que daba hacia el paisaje que les mostré anteriormente, que es el río Aconcagua, donde ella se sentaba, ella bajaba mucho al jardín, y esta ventana es la que suponemos estaba ahí, ¿ya? Fue una discusión enorme, enorme. Discusiones de varios días y varias semanas en realidad, en donde había un grupo que decía que este corredor estaba abierto, este es el corredor del segundo piso, y que esta ventana era la ventana que estaba aquí, por la altura. De hecho, hicimos un fotomontaje, que no lo encontré, lo perdimos, pero el brazo de Gabriela Mistral, la baranda que está oculta detrás de estos paneles de madera, son concordantes. Nuevamente tomamos una aproximación un poco más conservadora y dijimos, bueno, si alguien la cerró en algún minuto, no sabemos si fue en la época de Gabriela Mistral. No teníamos recursos para poder hacer un estudio de las edades de la madera. Entonces, lo que sí hicimos fue hacer estratigrafías para definir los colores y los materiales. Nuevamente, otra fuente con la que fuimos complementando la información. También trabajamos con comprensión de afecciones bióticas, incidencias de la temperatura en relación a los rayos UV para ver qué materias estaban más deterioradas que otras y mediciones ambientales. Y en base a esto definimos ciertos elementos originales y ciertos elementos que podían ser removidos. También definimos el color de la fachada. Se hicieron 3 sesiones de participación comunitaria bastante ampliadas para un proyecto de este tipo con mucho interés de la comunidad. La primera fue de conversación y de poner en común qué se sabía de Gabriela Mistral. La segunda sesión ya fue un corte más institucional, con consejeros municipales, con el alcalde, con expertos expertos mistralianos, bueno, la última fue con estudiantes. En todas estas sesiones, ¿qué buscábamos? Buscábamos obtener un programa. Nosotros como Oficina de Arquitectura no nos sentíamos preparados para disponer de un lugar y definir un programa. En general a uno le dan un encargo. Quiero una casa, quiero un estudio o una oficina. En este caso era un museo. En base a estas participaciones y entrevistas, se definieron el perfil del centro patrimonial como mayoritariamente un museo en un 25% de la respuesta, centro de interpretación un 85% y biblioteca con un 7%. Sin embargo, habían otros puntos en donde había residencias para artistas, talleres. Era muy ambiciosa la mirada de la comunidad. Esto tiende a pasar cuando uno trabaja con comunidades. Hay que ser muy cuidadoso de no generar falsas expectativas, porque después, si alguien dice, no, yo quiero residencias para artistas, o una sala multiuso, o una cafetería, y no aparecen en el proyecto, la gente no se siente representada y se siente engañada. Entonces, lo que hicimos fue establecer porcentajes, hicimos una última participación de devolución. En general, cuando uno trabaja con participaciones comunitarias, tiene 3 instancias que son más o menos obligatorias si uno quiere que la comunidad se sienta valorada y representada, que son la primera de información, la segunda de trabajo y la tercera de devolución. En la devolución uno presenta los resultados del trabajo. Y nosotros hicimos esta presentación y se estableció un programa que consta de la Casa Gabriela Mistral como centro de interpretación en el segundo nivel. Primer nivel, sala
lúdica, proyecciones, tiene una zona de venta de souvenirs que van a ser obtenidos de la huerta. Gabriela Mistral tenía una relación muy fuerte con la educación en la granja y con el jardín como espacio de aprendizaje. Entonces la idea era que se vendieran ahí almácigos, que se vendieran cosas que se produjeran en un invernadero, que es parte del proyecto, tienda de souvenir. Se va a hacer una sala multiuso y una sala de exposición. El teatro no alcanzaba, no cabía, es un edificio que tiene ciertas medidas que lo hacen muy restrictivo. Entonces, vuelvo a este esquema que les había mostrado. Luego de trabajar con la comunidad, aparecen conceptos de proyecto que nos permiten ya acercarnos al diseño. Gabriela entendida, que es el vínculo entre la vivienda existente y la comunidad. Es decir, la comprensión de una u otra manera más objetiva que existe por parte de la comunidad. Donde vivió, donde trabajó, su presencia en los Andes, que es muy importante porque es muy desconocida y es muy importante para la comunidad. Después, Gabriela vivida. Queríamos que el museo fuera, entre el paisaje y la comunidad, un lugar que se viviera. Hay un lugar que es muy importante dentro del proyecto, que es la Sala de los Sonetos de la Muerte, que se estableció como un mausoleo que mostrara los 16 poemas y que mostrara que Gabriela Mistral no era una poetisa o poeta, que hay una disyuntiva ahí en general ahora cómo llamarlo, pero que estableciera una línea de trabajo única. Era una mujer compleja, escribía textos de educación, escribía textos y poemas que estaban hechos para conmover. Entonces aún esperamos, este proyecto va a pasar a revisión para fondos regionales pronto, y luego que el paisaje y el jardín conectados con esta Gabriela vivida fueran una experiencia sensorial. Entonces, de una u otra manera, con el proyecto obligamos a los usuarios a salir al exterior todo el rato. Estos son unos croquis, los muestro porque fueron las primeras ideas. Acá atrás se puede ver el segundo nivel donde vivía Gabriela. Esta casa que está intervenida, yo les decía como en un 80%, genera una doble altura. Hay que salir al jardín para entrar a los sonetos. Hay que salir al jardín para entrar a la sala de proyecciones. Se pasa por un invernadero y luego se llega a la biblioteca infantil. De una u otra manera, estamos forzando a que se salga, a que se viva el jardín. Entonces, se sale por este segundo, por este -1, en el fondo, que está acá, que está aquí, y luego se va recorriendo y se va entrando y se va saliendo en este jardín, que es finalmente el hilo conductor de todo el proyecto. Estas ideas no son mías, estas ideas son de sesiones de trabajo multidisciplinares, con otros profesionales, con antropólogos que trabajaron con la comunidad, con expertos que me superan en conocimiento sobre Gabriela. Y nosotros lo que tratamos fue de darle forma. Aquí se puede ver la escuela al aire libre, que era una de las pasiones de Gabriela, y el registro botánico, que ella hacía con su tabla y se instalaba en el jardín. Este es el proyecto, una axonométrica bastante simple, en donde se ve la casa habitación de Gabriela Mistral, el museo que le llamamos Museo Bisagra, porque conectaba este espacio que es de una u otra manera menos intervenido, con este espacio que es más intervenido, y luego el museo nuevo que es completamente distinto a lo anterior. Esta sala de acá es la sala de los sonetos de la muerte, que después les voy a mostrar unas imágenes. Y esta es la planta donde se puede ver que el jardín tiene un nivel de accesibilidad universal, y este es más respetado en términos como de su configuración original, las escalinatas y las parras, donde Gabriela Mistral iba a descansar y escribir, o más escribir que descansar. Y este es un corte del proyecto. Estas son algunas imágenes, ese es el acceso, ese es un pasillo que conecta las dos casas, que hace que desde el fondo pueda hacer una sola circulación. Esta es la sala de Gabriela por Otros, que es la sala de exposición de manifestaciones culturales y manifestaciones artísticas que tenga la comunidad. Son imágenes exteriores. Allá se pueden ver las dos casas que se unen para generar un total o un todo desde la parte posterior. La biblioteca. Y esta es la sala de los sonetos de la muerte. Esta fue una de las
acciones más difíciles de proyecto es una lucarna invertida que remata en una roca y está abierta. Entonces, en los Andes no llueve mucho, pero cuando llueve, llueve bastante. Y la idea es hacer esta vinculación entre... Los sonetos son bien oscuros, los sonetos son bien desesperanzadores. Entonces, lo que queríamos reflejar, pero también tienen siempre una ventana y una mirada hacia afuera. En este caso, la comunidad ampliada también incluye a Gabriela. Nosotros como equipo tuvimos pesadillas un par de veces de que Gabriela habría odiado este lugar, pero bueno, hicimos lo mejor posible. Y finalmente, para cerrar, está la comunidad viva asociada a un patrimonio inmaterial, que es el refugio Yagana en Punta Arenas. Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a una cierta comunidad. Esto es de la UNESCO del 2003, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Patrimonio cultural inmaterial es relativamente reciente al mundo del patrimonio, si bien esto es del 2005, creo, no alcanzó a ver, 2003, 2005, es algo que de una u otra manera existe ahora como una verdad más reconocida. Sin embargo, ahora está en cuestionamiento el uso de esta palabra, si es material o inmaterial, si es una sola cosa, si es tangible o intangible, pero lo importante de esta definición es que es recreado constantemente por las comunidades, no es estático. El patrimonio construido tampoco lo es, pero tiene modificaciones en el tiempo más lentas. La comunidad con la que trabajamos en este caso es una comunidad yagana que está en Punta Arenas. Este es uno de los lugares a los que pudimos acceder, en donde ellas recolectan junquillo para poder hacer sus obras de artesanía. Bienes Nacionales les exigió, como se hace con todos los terrenos que se donan, que tomen posesión del terreno. Eso significa hacer un cierro, hacer una construcción. Y nosotros postulamos con la Fundación Procultura a este proyecto y lo que se hizo fue tomar la condición de monumento asociado al patrimonio inmaterial que tiene este terreno para poder postular a fondos, lo que es una salvedad muy grande. En general eso no existe. No existe que un terreno sea monumento. Pero es tan fuerte la vinculación de esas comunidades con el terreno que se tomó de esa manera. La comunidad está compuesta por una familia, en el caso de la comunidad de Punta Arenas, y en el caso de, hay uno en Ushuaia y hay otras en, se me olvidó ahora exactamente dónde, pero hay otra comunidad que es un poco más grande. Y ellas recolectan el junquillo, luego lo queman para darle más flexibilidad y luego lo trenzan. Parten trabajando con círculos, sí, hacen esos atados de junquillo y luego parten con círculos que son la base en general de casi todas las piezas que hacen. Esta es una niña, parte de la familia y parte de unos talleres que ellas hacen. Se han ganado hartos fondos para hacer talleres y clases para poder perpetuar este saber hacer. Esto está ubicado cerca de San Juan, que debe ser como 1 hora y media en auto desde Punta Arenas. Entonces es de difícil acceso para ellas y la zona de los junquillos está atrás del terreno. Si pueden ver ahí, ese es el lugar en donde pusimos el refugio, porque la idea es que el refugio sea también una escuela. Está pensado como un lugar de trabajo y almacenamiento de junquillo, pero también como un punto de reunión. Esta fue la imagen que se presentó al Fondo de Infraestructura Cultural que financió la obra. Nosotros teníamos una idea que después fue un poco compleja de trabajar con la cestera, que era que una de las fachadas fuera compuesta por un tejido realizado por la comunidad. Finalmente, idas y venidas con la comunidad, fue difícil que produjeran la cantidad de círculos necesarios. Esta es una planta del refugio que tiene una estructura de costillas que genera repisas a ambos lados y tiene un fogón. El fogón permite que se trabaje el junquillo y luego se almacena en estos lugares que tienen que tener una buena ventilación, pero, por ejemplo,
Cuando uno trabaja con la comunidad es bastante parecido cuando uno trabaja con un cliente. Hay ciertas cosas que el cliente define. Uno puede tener más o menos carácter, más o menos agallas para defender sus ideas. En este caso, y en general, para mí como arquitecta, yo vengo en segundo lugar, porque no soy quien va a habitar estos lugares o estos espacios. Entonces, por ejemplo, ellas querían que no tuviera ventanas a nivel de piso. Solo querían lucarnas, porque es un lugar que está solo, porque es un lugar que ellas no pueden llegar tan fácil, entonces no querían que se metieran a robar. Yo les expliqué que no iban a tener cómo abrir las ventanas, pero no había caso, no importa. Queremos luz, y las puertas se hicieron a ambos lados para que hubiera en el fondo una ventilación cruzada. Esto es una celosía, y se abren las dos puertas y se puede hacer una ventilación cruzada. Eso fue todo lo que logramos. Esta es la elevación por fuera y estas son las obras. Construirla fue súper difícil porque es un lugar de muy difícil acceso, ninguna constructora quería trabajar, la comunidad quería ser contratada para hacer las obras. Eso es muy complejo. Nosotros lo hemos tratado de hacer en otros proyectos, pero en general no son manos de obra calificada. Entonces se requiere estar muy encima, hacer capacitaciones, trabajar con ellos, y ese fue un conflicto súper grande, un conflicto muy difícil de resolver porque las personas que se querían hacer cargo de las obras no querían hacerse cargo de los errores o de los desafíos más bien que pudieran asociarse al trabajo con la comunidad. Finalmente, un equipo de Chaitén se vino a alojar, literalmente alojar, tenían unas carpas y trabajaron ahí 2 meses durmiendo en carpas, porque si no era muy poco rentable para ellos ir y volver a Punta Arenas. La obra es relativamente sencilla, es una obra seriada, con costillas, que hoy se ve así. El interior que les mencionaba es de repisas principalmente. Yo no he tenido la oportunidad de ir para ver cómo está en uso, pero entiendo que la están usando, están haciendo talleres y está, por suerte, funcionando bien. Esta es la parte de atrás. Y bueno, para cerrar, quiero terminar con esta cita. El concepto de patrimonio se ha ampliado considerablemente, pasando de monumentos, grupos de edificios y sitios a incluir áreas más extensas, complejas, paisajes, entornos y sus dimensiones intangibles, lo que refleja un enfoque más diverso. Es un enfoque centrado en las personas. Esto es de la Declaración de Delhi de ICOMOS del 2017. Eso, muchas gracias. Y vamos a abrir el espacio de conversación ahora con Guido. Bueno, Lorena, nos ha presentado un trabajo con un fuerte énfasis en la comunidad. De hecho, las 3 presentaciones, la comunidad dispersa, la comunidad ampliada y la comunidad viva, en los 3 casos que nos ha presentado. Entonces, la idea es ver quizás en el primer caso un poco ese énfasis comunitario en este tipo de patrimonio tan frágil, tan efímero como es el patrimonio modesto, y también con un fuerte componente de patrimonio vernacular, como es en estos casos que nos presentaste en la región de Aysén. En ese sentido, tú lo definiste ahora en la presentación final, que está en el tono de la discusión de lo que es el patrimonio, la relación entre lo tangible y lo intangible, entre esta manifestación construida de una cultura y en el caso primero, que es la comunidad dispersa, cómo esta manifestación construida, que a nosotros nos parece valorable, cómo es esta disyuntiva que la misma comunidad que construyó estas viviendas, que son su patrimonio, no las valore como tal. En el fondo, ¿cuál es la disyuntiva siendo nosotros externos y que le otorgamos alto valor, pero la misma comunidad no se valora o no valora esta manifestación de su cultura? Yo creo que tiene que ver con 2 variables. La primera es que la generación que construyó las viviendas ya no vive en ellas, sino que viven sus hijos, sus nietos. Entonces, si bien hay una valoración más nostálgica
no es un orgullo de la propia construcción, en muchos casos. O sea, todavía vive gente en las casas que construyó. Y esas personas en particular tienen un arraigo y fue con quienes pudimos conversar. Pero las familias que han perdido la vinculación directa como generacional tienen un menor arraigo porque además han llegado nuevos materiales, han construido poblaciones, han construido una idea de cómo se vive que no tiene que ver con rescatar el patrimonio, que es más caro y que es más desafiante. Nosotros tuvimos una alumna, Natalia, se me olvidó su apellido, Natalia Rojas, Natalia Rosales, gracias. Natalia Rosales, que hizo un proyecto en donde ella hacía una modificación para poder mantener estas casas en grado de confort suficiente para que alguien quisiera vivir ahí. Entonces yo creo que esa variable de lo deseable, del material que es moderno, del modo de vida que es elegante, que es... Porque para una persona que ha vivido toda su vida en una casa de piso con tierra, el tener una casa que tiene pilotes, que está levantada del suelo, ya es una mejoría enorme. Y así, si le sumas los materiales y la imagen de moderno, sobre todo las generaciones jóvenes, no tienen ningún interés en rescatar estas viviendas. Ok. La consulta entonces sería, como siguiendo el hilo de esto, un poco por qué esta nueva generación, que es heredera de, en el fondo, la generación anterior que forjó estas viviendas, no se reconoce a sí mismo dentro de este gatillador de su memoria la historia de su comunidad. En el fondo, finalmente no se le solicita que habite en esa vivienda, pero que sí, finalmente, como monumento, activa la memoria y logra contar un relato que es su herencia, finalmente, porque acá lo que puede ser en discusión es que quizás ellos, dentro de todos estos choques de la modernidad y de lo que es deseable en un concepto de adquisitivo, se abandona o se rompen estos encadenamientos culturales que finalmente permiten contar un relato gatillado de la memoria a partir de este monumento que puede pasar después a su hijo, que no tiene por qué ser que habiten ahí, en el fondo. Sí, ahí yo creo que pasan varias cosas. La primera es que no existe una noción de que esto sea monumento. Desde la comunidad experta, en general se asigna un valor, se asigna un reconocimiento. Y el patrimonio monumental, que es algo que comentábamos antes, es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, si uno observa estas casas, no hay una manera directa o lógica de entenderlas como monumentos. De hecho, es muy importante recordar que otros lugares que tienen arquitectura modesta funcionan por volumen, no funcionan de manera aislada, a no ser que sea una casona un poco más grande, que calce con la idea de monumento. Pero si es un grupo de casas como en Balmaceda, se pierde la idea de individualidad y pasan a ser un conjunto. Y para ello hay que ser parte del conjunto. Y es un conjunto que está disgregado. Eso yo diría que es el primer aspecto. El segundo aspecto es que se ha perdido el saber hacer. Está el caso de Carlos Castillo, que es con quien hicimos esta investigación, que tiene padre tejuelero, familia tejuelera, y él también ha buscado rescatar esta tradición del trabajo con la madera. Y para él es un elemento identitario, pero es un caso bien aislado porque él lo tomó como parte de su vida profesional. Y muchas de las nuevas generaciones desean otro tipo de carreras, que no están vinculadas al trabajo con madera, que no están vinculadas a vivir en un lugar como Balmaceda, por ejemplo, que tiene un colegio, una escuela, y tiene muy pocos servicios, dependen de Coyhaique, que está, bueno, en el mapa que les mostraba hasta el final, muy cerca como de, está a kilómetros, no me acuerdo exactamente a cuántos, pero es como una hora para llegar para allá, o más.
Eso sería, yo creo, el tercer punto. O sea, el segundo es la pérdida del saber hacer y el tercero tiene que ver con el deseo de salir. Entonces esta arquitectura representa precariedad para ellos, representa pobreza, no representa un lugar en donde ellos quisieran criar a sus hijos. Están sus padres, en muchos casos los dueños han muerto y son casas que están abandonadas, nadie tiene idea de cómo hacer la posesión efectiva, la herencia, es algo que no les interesa. Ok, se entiende digamos, esta discusión que se da con la comunidad, pero tocaste un punto que sería bueno aclararlo o dejar playado como en pregunta o interrogante, que tú has dicho muy bien, históricamente en Chile la monumentalidad, si bien al parecer una palabra que viene acuñada de monumento, que apela a la memoria, a este elemento material como gatillante de la memoria, en la traducción a monumentalidad o monumental se apela o se convirtió finalmente en otra definición que va en discordancia con su palabra primigenia, en el fondo, que es gatillante de la memoria, y finalmente lo monumental, al parecer, en lo que se entendió o lo que se entiende acá en Chile es como por el tamaño o por la calidad de la vivienda, dejando de lado estas otras manifestaciones que son monumentos también, gatilla la memoria, pero ahí hay una discrepancia, digamos, a nivel ya del Estado de Chile o de cómo se ha entendido a través de los expertos el monumento. ¿Tú cómo lo ves en el fondo en ese sentido? ¿Y cómo se ha ido avanzando, ha ido cambiando esta perspectiva? De todas maneras tiene que ver la noción de monumento con una noción de lo bello, de lo elegante, de lo impactante, en términos de escala, como decías tú, en términos de antigüedad, en términos de algo que nos conmueve y nos sorprende de una manera distinta que lo hace un edificio pequeño o modesto. Pero sí hay dos cosas que son importantes. Una, la comprensión del paisaje, que se empezó a hacer, paisaje cultural, no paisaje natural, que permite que lugares como Valparaíso sean considerados patrimonio de la humanidad, siendo que hay muchas viviendas muy modestas en los cerros, que se conjugan, eso sí, con viviendas que son de un poco de mejor calidad, por llamarlo así, y con el plan que tiene edificios más grandes. Pero las viviendas de adobillo, revestidas en zinc, son viviendas que no son el típico monumento que uno entendería como el Palacio Íñiguez en Santiago, por ejemplo. Pero yo creo que la parte más importante tiene que ver con el empoderamiento de las comunidades. En la medida en que una comunidad, como por ejemplo en Santiago el Suárez Mujica, un barrio que promovido por la misma comunidad fue declarado patrimonio, nadie tenía mucho interés en este lugar. La misma comunidad lo declaró o buscó declararlo zona típica. Y así hay un montón de otros ejemplos que han estado pasando en los últimos 10 años, diría yo, más o menos, en los cuales son las comunidades las que establecen qué es valioso y qué no. Y la comunidad experta, a mi parecer, ha ido siguiendo ese camino también. No podría decirte que es primero, porque creo que han habido profesionales que han valorado eso desde antes y que a veces las comunidades, como en el caso de Balmaceda, por ejemplo, no lo ven tan claramente. Y hay otros lugares, como por ejemplo las esteras Yagamas, que son súper invisibilizadas, muy invisibilizadas. Por el mundo del patrimonio tal vez son más reconocidas, pero hay un público general que es muy importante en los temas de preservación, pese a que no tengan una voz técnica, que resultan muy importantes y que no siempre se suman a la discusión. El monumento como tal tiene que ver con la estatua, en primer lugar. Tiene que ver con la escultura, con la memoria de un hecho, de un evento, de un personaje. Luego se traslada a los edificios. Y la Carta de Venecia es una de las primeras manifestaciones concretas de esta idea del monumento, porque yo creo que es lo más lógico de defender también. El estudio de otra civilización, de ruinas, de edificios que apelan a una belleza y a una historia mucho más concreta, evidente, comprobable, tiende a ser un poco más
no sé si objetivo, pero más fácilmente argumentable que otros casos. Ok, muy bien. Ahora, tomando un poco el hilo de lo que indicaba la importancia de la comunidad y de la participación de la comunidad en la autovaloración comunitaria y así valorar su manifestación tangible, vamos a pasar al otro caso, que es la comunidad ampliada, que desde mi punto de vista es un buen caso que nos presenta Lorena respecto a los criterios de intervención, porque existe un énfasis muy concreto en el estudio de los antecedentes fotográficos que nos llevan a tomar criterios de diseño, que tú los indicaste ahí, escuchar a la comunidad experta respecto al trabajo literario de Gabriela, escuchar a la comunidad y reconocer temporalidades también de la misma edificación, en el fondo, que también llevan a tomar criterios de diseño, que yo creo que es un poco, claro, es más literal el recorrido desde el reconocimiento de los valores, atributos, y escuchar a la comunidad, ver el antecedente y tomar criterios de diseño que se plasman en un proyecto, que ahí tenemos como la línea completa desde punto inicial hasta el proyecto. En ese sentido es muy integral la presentación, pero yo creo que es bueno que también los alumnos, alumnas, conozcan un poco que estos criterios tienen que ser tomados de forma informada y también argumentada, porque uno se juega un poco ya en una decisión que va a tomar carácter material. Y en el fondo, en ese sentido, conociendo la experiencia que nos presenta, un poco cómo fueron estas tomas de decisiones un poco ya más en la interna. Por ejemplo, con respecto a la fachada, hicimos estudios después de haber tenido un par de reuniones como para ver ese tema en específico. También se le presentó al GORE, se le presentó, bueno, al GORE Valparaíso, se le presentó a la municipalidad, se le presentó al Consejo Municipal, y en general había mucho miedo de modificar. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue plantearles un método con el cual ir descartando o incorporando modificaciones. Por supuesto que luego de las conversaciones con todos estos expertos, los mistralianos y la gente que hizo los estudios de estratigrafía, el que hizo el estudio de mecánica de suelo, fuimos tomando decisiones de manera lo más informada posible. Y aquellas que no tenían sustento, no las tomábamos. De una u otra manera retrocedíamos. El criterio de mínima intervención, que es un criterio que es muy conocido en el campo del patrimonio, tiene que ver con también ponerse en la posición de que el patrimonio va cambiando todo el tiempo. Y por lo tanto, no tenemos, no es que no tengamos el derecho, pero tenemos el deber de reconocer que vienen otras generaciones después. Y por lo tanto esas generaciones van a tener más conocimientos que nosotros, mejores técnicas que nosotros, van a tener más información para intervenir con otros criterios. Entonces no podemos borrar el pasado acorde a lo que nos parece en ese minuto, sino que detectar dónde sí tenemos suficiente información para hacer modificaciones que estén justificadas. El trabajo fue en general de 1 a 1. Está Diego del Pozo, que es un mistraliano muy importante, y Lonka Chilak, que también es una mistraliana que ha estudiado mucho el tema, que fue quien nos motivó a hacer las clases, y con ellos trabajamos los temas más conceptuales del museo. Después hay un fotógrafo que es de la zona, que también hizo entrevistas, reconoció ciertos elementos, con él nos agarramos varias veces por el tema del balcón. Y finalmente decidimos no tocarlo porque no había evidencia dura de ninguno de los dos lados. Yo creo que había más de mi posición, pero bueno, yo creo que ahí uno tiene que hacer un acto de humildad y decir que si no hay evidencia que respalde eso, e incluso si hay evidencia que respalde eso, a veces es mejor mantener las capas de historia y dejar registro. Dejar ventanas de registro, dejar parte documental. Vamos a hacer realidad aumentada que nos permita explorar las distintas edades de la casa, alternativas que se jugaron, porque la casa es parte de la museografía.
que eso también tiene que ver con los museógrafos, que nos juntamos y trabajamos. Entonces hay múltiples disciplinas que se involucraron en esto, en sesiones de trabajo grupales y en sesiones de trabajo individuales. Aquí sería bueno a los alumnas y las alumnas que expliquen un poco, sobre todo por la profesión que llevamos, que claro, que hay un tema que en estas tomas de decisiones que uno retrocede, es un diseño que uno piensa que va a ser fantástico y brutal y finalmente tiene que retroceder en sus decisiones un poco en pos de parámetros más científicos, argumentables. En ese sentido, claro, choca como al ego del arquitecto muchas veces. Entonces, el patrimonio tiene mucho de eso y los procesos de restauración, en el fondo, rendirse ante la evidencia, en el fondo, que, oye, no hay agua para la piscina y un poco que nos cuesta también, aprovechando este caso, esa experiencia, porque es bastante así, en el fondo. La casa tiene 4 momentos de intervención. El segundo piso, que es una intervención al 0,1%, pero tiene una intervención que es súper importante, que nos exigían accesibilidad universal, entonces tuvimos que poner un ascensor en el baño. No nos quedó otra opción, porque el baño estaba muy destruido, no quedaba nada como de los elementos originales, estaba en muy mal estado y era un lugar que no se sabía incluso si era parte de la construcción original. Entonces, como era requisito de la municipalidad y de la dirección de obras tener este elemento para poder darnos el permiso, no tuvimos más opción que ubicarlo en alguna parte. Las dos casas comparten una servidumbre de paso que se llama, que tienen el permiso para circular de una a otra. Entonces, el ascensor está en la 1 y todas las rampas en la 2. Es decir, para circular accesible, o sea, con accesibilidad universal hay que usar las dos casas. Entonces, en la primera casa nosotros intervenimos lo mínimo posible, en la primera casa. En el primer piso de esa casa intervenimos ya más avanzadamente, botamos varios muros o agrandamos varios vanos, porque necesitábamos incorporar refuerzos estructurales. Entonces ahí entra el calculista. Y uno dice como, ya bueno, pero es que no le quiero poner vigas de metal, no quiero bajar el techo, no quiero romper las cornisas. Entonces hay que hacer un protocolo para remover todas las cornisas y todos los elementos ornamentales, remover el entablado de techo, poner la estructura que está pidiendo el ingeniero y rendirse un poco ante esa evidencia. Pero hay otros aspectos dentro del proyecto, como en la casa 2, que la intervención es mayor, en donde ahí sí uno la pelea más. Esa es la parte nueva, en el fondo, que no correspondía a la casa. En la parte nueva, y después está el museo de abajo, en donde ahí yo también creo que uno adquiere un rol de motivar a mirar de una manera distinta. Y decir, bueno, no hagamos una sala en donde se expongan los sonetos de la muerte, sino que se vivan los sonetos de la muerte. Entonces, claro, en la primera hubo un montón de decisiones que me hubiera gustado tomar, pero la verdad es que yo, como les contaba al principio, me metí en este campo para trabajar de otra manera, que no fuera desde el ego. Entonces, en general, no es algo que me cueste como ejercicio. Ahora bien, yo creo que es más la libertad que uno pierde que el ego que uno pierde, lo que a mí me cuesta más. Es la libertad de diseño. Pero yo creo que hay otras libertades que son más de escala más pequeña que uno como arquitecto tiende a perder. Decisiones que son, al parecer, menores, pero que hacen toda la diferencia en una obra. La terminación, cómo se junta la puerta con el muro nuevo, el tipo de iluminación. Ahí trabajamos harto con los iluminadores, con el eléctrico, que vamos a dejar algunas cosas a la vista, en el primer nivel, que están completamente embutidas en el segundo. Son cosas súper técnicas que al final son espacios de libertad para poder diseñar en áreas que no son tan evidentes. Uno trabaja como escala 1 a 100, 1 a 50, pero finalmente se construye 1 a 1. Y yo creo que eso es importante. Entonces los espacios de libertad, donde sea que se encuentren, hay que tomarlos. Muy bien. Finalizar un poco este caso de la comunidad ampliada, un poco que da pie, yo creo, al último caso que presentaste. Esta relación, y un poco ya introduciendo lo que es un tema bien fascinante y que está muy en boga, como tú dices, entre lo tangible, que es esta edificación donde habitó Gabriela, y Gabriela, que es el personaje en el fondo que le da realce a la edificación. Sin embargo, lo que se restaura es la edificación, donde las operaciones
materiales son en la edificación. Pero si no estuviese Gabriela, la verdad, lo más probable es que la edificación no hubiese sido ni siquiera restaurable, o sea, no, más de estar en una zona de conservación histórica. Entonces, estas relaciones, que este es un caso que está llevado a un efecto material, claro, está el contenedor, que es esta vivienda, pero sin la comunidad, o en este caso la persona en específica, que es un personaje histórico. Sin ese personaje histórico, la verdad, el contenedor pierde su valor. Eso es súper interesante y yo creo que es muy buen pie para lo que viene, donde ya es mucho más interesante esta relación que se da entre lo material y lo inmaterial. En el caso de este es una comunidad ampliada precisamente por la figura de Gabriela. Es una comunidad experta asociada a la figura de Gabriela Mistral. Y claro, el hecho de que ella haya vivido en esta casa, que sea desconocida, que la casa haya costado, no sé, un valor que no puedo compartir, pero que es muy menor, uno dice como realmente nadie estaba valorando este lugar. Nadie estaba considerándolo pese a la importancia de Gabriela Mistral. Y yo creo que la vindicación, o en el fondo como la valoración de su figura, depende de acciones como esta. Porque yo creo que no se la conoce a Gabriela Mistral como su figura real. ¿No? Ahora han salido obras de teatro y han salido más publicaciones, pero claro, evidentemente sin su figura esta casa sería una casa ni siquiera tan rica, una casa que no es tan bacán, en muchos sentidos. Es una casa histórica, está en una zona de conservación histórica, pero es parte de un sector de fachada continua, es la única casa de 2 pisos, es un poco disonante, con esta fachada que en lo particular yo no la encuentro excesivamente hermosa, tiene hartos errores de factura, pero claro, en el segundo caso, el patrimonio inmaterial es mucho más evidente. Es un patrimonio inmaterial en donde es el oficio, es la continuidad buscada a través del oficio de esta comunidad yagana, que se han esforzado mucho por ser reconocidas. Son mujeres en general las que tejen, pero la recolección del junquillo se hace con la familia completa, y son esas acciones las que vuelven este lugar un patrimonio monumental cuando no tiene un edificio. Y es la acción de la comunidad como patrimonio inmaterial la que permite esa figura bien particular. Y son dos comunidades, o sea, son dos patrimonios inmateriales muy distintos. Uno que es muy fácil de reconocer, muy fácil de valorar, es probablemente mucho más fácil conseguir financiamiento para una obra por el de Gabriela Mistral versus el de la comunidad yagana, que hay que explicar mucho más. Yo digo Gabriela Mistral y si bien se le conoce de una manera más superficial, la mayor parte, porque no puedo decir todo el mundo, pero la mayor parte entiende la relevancia de su figura. En el caso de la comunidad yagana, mucha gente dice como, ay, todavía existen. Entonces, es una lucha un poco más desafiante. Muy buena respuesta como para iniciar la última, que es de la comunidad vivida, que es precisamente el caso de la comunidad yagana, que tiene una serie de tradiciones, saberes y conocimientos de formas de hacer la cestería que son propias de ellos, que es una etnia que efectivamente casi fue extinta, en genocidio, digamos, que extinguió como a 3 culturas etnias de allá de la parte de Tierra del Fuego, Magallanes. Sin embargo, aún hay resiliencia, aún existe esta tradición y estos saberes, y lo interesante es que este saber, este patrimonio inmaterial, y yo encuentro relevante lo que tú nos cuentas cuando me contabas acá, que se adquirió un terreno, no un inmueble, o sea, un inmueble, pero un terreno para poder preservar lo inmaterial, pero para eso se necesitaba un espacio físico, y de ahí viene un poco la disyuntiva y ya es como la misma contradicción de la carta, o la carta deja abierto espacios culturales, paisajes culturales, pero no da ninguna certeza respecto a que se necesite esta parte material para continuar con la práctica de los saberes
y el conocimiento heredado. De hecho, acá en Chile, la Carta del 2003 se materializa o se canaliza a través de un inventario. Sí. Y ese inventario obviamente no tiene una parte física, pero lo relevante del caso que nos presenta es que, claro, lo más probable es que la cestería está dentro de este inventario, pero el monumento, que es el sitio, está dentro de lo otro que son monumentos históricos o sitios. Eso es extraño porque si bien son vinculantes, pero no son uno en el fondo, siempre siguen reconociéndose de a par, digamos, separados. ¿Tú cómo encuentras un poco que, primero, la discusión entre lo inmaterial, que necesita algo material, es siempre así? Se necesita, digamos, un lugar donde se manifieste este material, y ese lugar material es tan valorable como el conocimiento que se transmite en ese lugar o en ese espacio o terreno. Y segundo, un poco la canalización que se da acá a la legislación, ¿es la adecuada? ¿Es suficiente? ¿Falta? ¿Por qué siguen reconociéndose dos elementos que finalmente uno no se explica sin el otro, en el fondo? Ya, tremenda pregunta. A ver, yo personalmente creo que no son divisibles. Yo creo que no puedes hablar de patrimonio material, no patrimonio material sin el inmaterial y viceversa, es más bien que son una sola cosa, son patrimonio cultural. Por ejemplo, existen los canteros de San José de Maipo, si no me equivoco. Sí, exacto. Que son patrimonio cultural inmaterial, pero tienen una cantera, tienen un lugar donde extraen. Ese lugar es un lugar físico donde se manifiesta esto. Está la fiesta de la Tirana, que tiene una explanada, que tiene una manifestación, tiene vestimenta. Pero están casos, por ejemplo, que son más sutiles y más complejos, como los bailes chinos. Los bailes chinos son un tipo de baile que se da en general en la zona central, en Valparaíso, que está asociado a cantos, a payadores, a bailarines, pero que no tiene un lugar fijo, recorre, puede moverse. Esos son los tipos de patrimonios que hacen que la división exista, a mi parecer, que es más difícil vincularlas a un patrimonio material. Pero si uno eliminara la división y hablara de patrimonio cultural, no existe la diferencia. Pero esa definición es más difícil de hacer porque, en términos prácticos, la división sirve. La división ayuda porque son distintos tipos de financiamiento, son distintos tipos de intervención, son distintos tipos de actores. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar primero para poder trabajar con un concepto de patrimonio cultural en general. Perfecto. Respecto a ya pasando al caso más de estudio, el caso que presentaste, porque ahí se da el caso de que se da esta división, se postuló el terreno un poco apalancado por lo inmaterial. Sí. Y sin dejar pasar un poco, ya que es bueno que también los chicos y chicas conozcan, en el Estado, claro, se manejan de otras maneras las formas de financiamiento. Efectivamente, tú indicaste anteriormente en tu presentación la rentabilidad social. Para que los alumnos y alumnas entiendan un poco, al fisco, en el fondo, cuida el recurso económico y, por lo tanto, para invertirlo realiza una serie de indicadores que le permiten financiar un proyecto u otro proyecto. Y muchas veces estos indicadores son más bien de corte cualitativo. Y los cuantitativos, claro, hay el CAE, me parece que efectivamente, no sé si aquí estos proyectos como asociados a cultura ocupan ese indicador, pero en el fondo, en términos generales, igual es de bastante costo-beneficio. Sí. No sé si puedes contarnos un poco más, que estás bien introducida en estos proyectos, cómo se demarca esta línea, porque efectivamente hay proyectos que, por ejemplo, las esteras, el público beneficiado es poco respecto a otros proyectos que tiene que financiar el Estado, por ejemplo. Claro, en el caso, por ejemplo, de Gabriela Mistral, la rentabilidad social que se establece a través de una metodología bien compleja que hace el Ministerio de Desarrollo Social, Mideso,
tiene una serie de cálculos matemáticos y porcentajes que yo nunca he logrado entender bien, la letra chica, entiendo la lógica, pero tiene que ver con la cantidad, como decía Guido, la cantidad de personas con las que, quienes se van a beneficiar con el proyecto. En el caso de la cestería Llegana, las personas directas no son tantas, pero si uno mira los proyectos que se han ganado, que son de educación, que son de transmisión de conocimientos, que han trabajado con colegios, la comunidad empieza a ser más ampliada. Pero eso tiene que ver directamente con la capacidad de gestión de cada comunidad. En el caso de las cesteras, lo han logrado. Dentro de todo, a pesar de ser 3, 4. Son 4 las mujeres de esta comunidad en Punta Arenas, que son las que están trabajando y sus hijos e hijas están aprendiendo a tejer, pero no es tan fácil, porque son pocas. Y el impacto que tienen es mucho más amplio de lo que uno pudiera creer. Ahora, para este proyecto nosotros no postulamos a fondos que se llaman FNDR, que son Fondos Nacional de Desarrollo Regional, sino que postulamos a un fondo de infraestructura, que es otra línea de financiamiento, que deberían, como arquitectos, deberían tratar de entenderlos porque son cómo ustedes van a poder financiar proyectos en el futuro. No son tan complejos, ahora salió el Fondo de Infraestructura Cultural, si tienen tiempo mírenlo, porque con eso se financiaron, se financió el último proyecto y yo he trabajado en muchos proyectos que se han financiado de esa manera. Pero sí, yo creo que es mucho más fácil cuando la comunidad es más grande, pero en este caso en particular tienen un impacto alto, yo encuentro, que permite que existan posibles vías de financiamiento por impacto de rentabilidad social. Ok, Lorena, muchas gracias por la presentación de los casos, por la conversación y un poco profundizar a través de los casos que nos presentaste, la importancia de la comunidad, la importancia y lo indivisible de esta relación, que siempre es bueno tenerlo en cuenta, que por efectos pragmáticos las cartas y de financiamiento un poco obligan a separarlo, pero siempre es bueno tener que ambos dos son patrimonio cultural y es bueno no separar tanto las veredas. Ahora quería dejarte con cuestionamientos y preguntas de los alumnos que tienen acerca de la presentación, o felicitaciones, y doy espacio a Mercedes para que vaya. Sí, vamos a dejar espacio, creo, para un par de preguntas del público, así que ya sé que hay una acá de José Llano, y si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta, me levanta la mano y me acerco, ¿ya? Hola, ¿cómo estás? Hola. Primero, muchas gracias por la presentación. Muy interesante ver como 3 escalas de un tema bien interesante que se aborda, especialmente en región, desde un campo rural. En el primero, yo creo que es muy interesante. Tengo como harta ideas, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. Me interesa mucho el tema de las herramientas. Yo en lo personal estoy haciendo una investigación por otro ámbito, pero me sucede que alguien por ahí comentaba que la herramienta esconde el material. Entonces, creo que es interesante pensar que esa cosa como espontánea no es tan espontánea en la primera comunidad, y el reconocimiento muchas veces desde el punto de vista de la disciplina es estetizar lo precario. Entonces, es interesante ver cómo esa comunidad logra como construir una reflexión de identidad y de arraigo. Sin embargo, yo creo que el objeto en este caso, a lo mejor un poco más fetichista puede ser, que el objeto también logra construir, estas herramientas son también un lugar de reunión que permiten también construir una identidad. Entonces te quería consultar, es una pregunta y otra más, pero en ese caso, esa pesquisa de las herramientas, ¿cómo se levantaron? ¿Cuál fue como su orden? ¿De qué manera a lo mejor se presentan? ¿No? Que no quede como solamente en una especie de archivo. Eso es una cosa. Y lo segundo, me ha tocado investigar por una investigación que estoy llevando. Hay un antropólogo norteamericano, otro como Tim Ingold, que viene del otro lado, pero este que se llama Ernest Minin, se llama El Gesto Menor, su libro. Entonces él instala un concepto que me ha pasado desde que llegué aquí, que como que es bien particular, se llama The Weather Pattern, como los patrones climatológicos, pero no son patrones climatológicos
cuando uno ve el tiempo en la noticia, ¿no? Sino que son patrones de vida, de comunidades que van construyendo una cultura material en transformación. Entonces, es bien particular, ¿vale? Porque de alguna manera uno puede ser también fijarse en ciertas épocas, tal cual como tú dijiste, oye, mira cómo va cambiando ese tipo y va cambiando una tipología, y algo sucede con el material. Entonces, desde el punto de vista de la disciplina, claro, súper bonito el objeto, pero es interesante ver esas diferencias y repetición, como han comentado por ahí, ¿no? Cómo se diferencian y cómo se repiten. Entonces, no sé si tienes a lo mejor algún tipo de apertura a ciertos cambios, ¿cierto? De esas tipologías que permitan de alguna manera como reflexionar, porque, y con esto termino, me hiciste acordar con el caso de Yagán, pudiera ser que esté equivocado, pero en la Escuela Italiana de Valparaíso se reconoció como inmueble de conservación histórica el patio. Y fue bien particular porque el patio es un patio vacío, no era el edificio. Entonces, de alguna manera la comunidad construye ese vacío sobre el sistema de relaciones sociales y todas sus prácticas sociales del lugar. Entonces tiene todo sentido el último caso, porque además tiene una dimensión física. Las cestas son hermosísimas y logran construir también un tejido, literalmente, tanto de redes de comunidad como en su físico. Entonces, esas son dos preguntas y una observación. A ver. Muchas gracias por tu pregunta. La primera, con respecto a las herramientas, como yo mencionaba, yo siento que las participaciones comunitarias, porque se hicieron en ambos proyectos, en este proyecto de las casas del Valle de Río Simpson y en el glosario de herramientas, las dos fueron importantes en términos de conectarse con las comunidades. Sin embargo, la primera tenía una cosa mucho más social cuando teníamos las participaciones, como que la gente tenía como ganas de hacer catarsis en las participaciones con respecto a sus casas, a sus lugares. En el caso de las herramientas había un arraigo más fuerte, más directo. Mi abuelo trabajaba con esta herramienta era de mi familia. En ambos proyectos se hicieron exposiciones. La exposición del libro no fue nadie, fue muy poca gente. A la inauguración fueron, no sé, 20 personas. Pero hicimos una exposición con las herramientas, que en realidad quedó muy bonita, se hizo en el Museo Regional de Aysén. Yo la amo, esa es una de mis exposiciones favoritas. Y la manera en la que la gente se acercaba a las herramientas, porque además estaban amarradas con hilo pescar para que no se las robaran, pero las podían tocar, no impedimos que las tocaran. Y esa vinculación directa con la herramienta fue súper emocionante para mucha gente. Yo tengo en mi casa, la gente nos prestó herramientas para poder hacer la exposición. Entonces habían herramientas de muchas personas de la comunidad. Ahí está la suela de mi papá, o ahí está el serrucho de mi tío. Entonces esa vinculación con el objeto es más fácil que sea más propia que una casa en donde creciste pero de la cual te quieres ir. Y respecto a la segunda pregunta, pienso que hace todo el sentido del mundo que el terreno sea considerado patrimonio y que sea monumento. Creo que esa era la segunda, ¿no? ¿Sí? Porque hay una práctica asociada. Entonces yo creo que el patrimonio cultural, yo lo separé en la presentación y le puse patrimonio material porque es la categoría que tiene. Son patrimonio cultural inmaterial. Pero si uno entiende el patrimonio como una sola cosa, es mucho más fácil entender que sea monumento un terreno. Ahora, tiene una categoría que es bien específica, que es patrimonio, que es monumento histórico asociado a prácticas de patrimonio inmaterial de comunidades indígenas o originarias. A mí me parece que eso es bastante innovador dentro de todo y me parece que es súper necesario y súper importante. Si no hay otra pregunta, me gustaría hacer un comentario, aprovechando que tengo el micro. Bueno, primero que todo agradecer la presentación y también comentar que, bueno, a raíz de esta discusión y este debate que existe sobre el patrimonio que se podría considerar material o inmaterial,
También hemos discutido harto acá en la escuela sobre esta clasificación que puede haber entre lo que es patrimonio cultural y patrimonio natural, pensando que finalmente también el patrimonio natural termina siendo cultural, puesto que el valor que se le atribuye a lo que es natural finalmente también se lo dan las personas y se lo dan las comunidades. Entonces, nosotros tenemos acá en la sede un programa territorial que trabaja mucho con áreas naturales, ya sea áreas silvestres protegidas o espacios privados que pueden ser, por ejemplo, santuarios de la naturaleza. Y de alguna forma, también a través del trabajo de nuestros investigadores, nos cuestionamos mucho sobre cómo es esa valorización de los espacios naturales y de qué manera también, como decía antes, eso pasa por nosotros primero como humanos, ya sea comunidad experta o la comunidad que habita el territorio. Entonces, sin querer forzar tampoco demasiado este paralelo, tal vez escuchar tus reflexiones al respecto, o si tú crees que de las experiencias que has tenido tú desde el patrimonio cultural, sientes que hay cosas que nosotros también podríamos llevar a la discusión de cómo es que se valora el patrimonio natural. Yo no soy experta en paisajes culturales, pero sí creo que ese concepto es algo que ha ayudado a entender la complejidad de los territorios, que es más fácil cuando hay habitantes, aunque sean pocos, cuando hay prácticas asociadas que pueden no estar presentes, como la navegación cahuesca, por ejemplo, que es algo que está muy poco registrada, que se han hecho hartas investigaciones como para tratar de reconstruirla, y esos paisajes que hoy tienen poco habitante o ninguno en algunos tramos, son paisajes culturales. Creo que la conceptualización de un paisaje natural a secas a mí no me hace tanto sentido. Creo que hay que asumir que todos los paisajes son cambiantes y que si bien hay algunos paisajes que queremos que no cambien, paisajes naturales, en esa no intervención también hay una mirada de la disciplina, activista en muchos casos que nos excede, siento yo, pero sí, creo que la noción de paisaje cultural es algo que deberíamos incorporar más en la disciplina de todas maneras. Muchas gracias. Creo que vamos a ir cerrando, ¿cierto? Si no hay más preguntas o comentarios. Y nada, les voy a dar este es un pequeño gesto de agradecimiento a ambos, en realidad, por su participación. Podemos darle un aplauso a Lorena y a Guido.